llegó al español a través del latín idiota desde el original griego idiotes. Vamos a remontarnos al principio, la raíz griega idios, que en griego significaba simple y llanamente de uno mismo, privado, particular, personal. De hecho, con esta misma raíz tenemos otras palabras como idiosincrasia, es decir, los rasgos, temperamento, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad, o también idioma, lengua de un pueblo o nación o común a varios. Partiendo de esta raíz idios y el sufijo otes, el adjetivo griego idiotes al principio hacía referencia de forma totalmente neutral a una persona privada en el sentido de un particular. Veámoslo en esta cita de Tucídides. Voy directamente a la traducción, pero vemos en el texto griego en negrita que dice idiotais. Incluso si no sabéis griego, es bastante fácil de leer esa palabra en negrita, idiotais, y como se ve, la traduzco por particulares. Vamos a ver. Diremos las primeras palabras sobre la justicia y la virtud, especialmente al estar solicitando una alianza, pues sabemos que no puede haber ni una amistad fuerte entre particulares ni una unión entre ciudades, sino es que se hace conocida la virtud de uno y otro y concuerdan en lo demás. Vemos en este ejemplo, hago hincapié, en que aquí está Tucídides utilizando la palabra idiotais simplemente para hacer referencia a los particulares, cada una de las personas en particular. De este significado básico se derivó el de la persona que se dedicaba únicamente a lo suyo, lo privado, y no a la vida pública, lo común. Y es que se esperaba que un ciudadano participara en política, por lo que quien no lo hacía era el idiota que se ocupaba solo de lo suyo y no de lo público, y por eso no era bien considerado. Y es que, de hecho, para animar a que el mayor número de ciudadanos participaran, se daban una especie de paguitas para compensar por el tiempo que se iba a dedicar a la política en lugar de atender al campo, los negocios, etcétera, de cada uno. Luego tenemos otro sentido también desarrollado en esta palabra, que era el de la persona que no tenía conocimientos profesionales, lo que actualmente diríamos que alguien es lego en determinada materia. Y de ahí, por extensión, la palabra llegaría al significado de desinformado, ignorante, torpe. Y también este significado lo encontramos en la misma obra del mismo Tucídides. Nuevamente vemos en negrita la palabra idiotes, que yo traduzco por lego. Dice, así pues, que sobre la enfermedad diga cada uno, ya sea médico o lego, lo que sepa. Y vemos aquí que se está haciendo una contraposición muy clara entre el médico, el que es profesional, el que sabe sobre una materia, y el lego, el que no es médico, el que no es experto en medicina, ¿no? Entonces vemos ese ya sea médico o lego, kai iatros, kai idiotes. Ahora damos el salto al latín, donde se importan estos significados, especialmente el de lego sin experiencia, ignorante, y ya si nos fijamos es muy fácil sustituir lego por el que no sabe, y de ahí la transferencia a idiota con el significado actual es muy simple. Entonces vamos a ver este ejemplo del arquitecto Vitruvio, de donde, por cierto, viene el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo, porque Leonardo, para dibujarlo, se basó en las indicaciones de este mismo arquitecto romano. Entonces vamos a verlo. Otra vez, en el texto en latín tenemos 3 veces que aparece la palabra idiota, ¿no? Concretamente idiotis, idiotas, idiota. Y yo en todos los casos lo he traducido por lego. Entonces dice así: se verán estas cosas cuando el arquitecto se abra a escuchar las opiniones tanto de los constructores como de los legos, pues todos los hombres, no solo los arquitectos, pueden comprobar lo que es bueno, pero la diferencia entre los legos y los arquitectos es esta, que el lego no puede saber lo que habrá hasta que lo vea hecho, mientras que el arquitecto, en cuanto lo pone en su cabeza, tiene nítidas en su mente la belleza, la conveniencia y la elegancia de lo que habrá incluso antes de comenzar. Vemos aquí que este ejemplo es bastante parecido al último de Tucídides, donde en este caso se está contrastando al lego con el arquitecto. Es decir, el arquitecto como alguien entendido en arquitectura, alguien experto, alguien profesional, y el lego, es decir, todos los demás, los que, como yo, no sabemos nada de arquitectura y aún así, en palabras de Vitruvio, aunque yo no sepa nada de arquitectura, puedo comprobar si algo es bueno o no. Y como decía, este significado del lego como alguien que no es experto, alguien que no es entendido, es muy fácil sustituirlo por alguien que no sabe. Podríamos decir, se verán estas cosas cuando el arquitecto se abra a escuchar las opiniones tanto de los constructores como de los que no saben,
pero la diferencia entre los que no saben y los arquitectos es esta, etc. Y ya a partir de los que no saben, simplemente porque no son expertos, pues ese los que no saben es muy fácil cambiarlo al idiota, al tonto, al ignorante. Y de hecho, este significado, que en principio es más o menos neutral, ya puede estar incluso desviado hacia el insulto, como vemos en esta cita de Cicerón. Vemos en este caso que la palabra latina idiotae la traduzco tal cual por idiotas. Tú, más erudito que Pisón, más sabio que Cota, más abundante en prudencia, ingenio y sabiduría que Craso, desprecias las cosas que aquellos idiotas, como tú los llamas, consideraron gloriosas. Luego ya saltamos a la Edad Media, donde en francés la palabra idiot aparece ya en el siglo XII con el significado de iletrado, ignorante. Y parece que el primer uso atestiguado en un texto español es en los Milagros de Nuestra Señora de Berceo, a mediados del siglo XIII. Vamos a verlo bastante claro. Era un simple clérigo, pobre de clerecía, dicía cutiano misa de la Santa María, non sabía decir otra, diciela cada día, más la sabía por uso que por sabiduría. Foest misa cantano al bispo acusado, que era idiota, mal clérigo probado. Salve Santa Parens, solo tenía usado, non sabía otra misa el torpe embargado. Entonces tenemos aquí este uso de idiota, además nos fijamos en esa diéresis, aparece todavía con hiato, igual que el latín, señal de que la palabra no había evolucionado al español desde el latín, sino que se tomaría como un cultismo o un extranjerismo, quizá a partir del francés. Y si uno se pone a mirar, hay muy pocos usos de esta palabra en la literatura medieval. De hecho, todavía en el siglo XVI debía de sentirse una palabra ajena al español, como podemos comprobar, por ejemplo, en el siguiente pasaje del Diálogo de la Lengua, 1535-1536, de Juan de Valdés. Vemos que son dos personajes, por eso diálogo, y dice el primero: pues no nos queréis decir más equívocos, porque me acuerdo algunas veces oíros decir que deseáis introducir ciertos vocablos en la lengua castellana. Antes que pasemos adelante, nos decid qué vocablos son estos. Y dice: de buena voluntad os diré todos los que me vernan a la memoria. De la lengua griega deseo introducir estos, que están medio usados. Entonces vemos este que están medio usados, es decir, que ya la gente los está usando, pero todavía no mucho, ¿no? Y dice: paradoja, tiranizar, idiota, ortografía. Y replica: larga nos la levantaríades a los que no sabemos griego ni latín, si por introducirnos nuevos vocablos no pusiésedes necesidad de aprenderlos. Y dice Valdés: por vuestra vida que me consintáis de usar de estos vocablos, pues si bien miráis en ello fácilmente los entenderéis. Y dice: el tiranizar y la ortografía bien los entiendo, pero los otros no sé qué quieren decir. Es decir, no sabe esta persona qué significa paradoja y no sabe qué significa idiota. Entonces responde Valdés: pues yo os lo diré agora, y tenerlo eis por dicho para siempre. Paradoja quiere decir cosa que viene sin pensarla, idiota significa hombre privado y sin letras. ¿Entendéislos? Entonces vemos aquí que en época de Valdés la palabra idiota todavía tiene este significado un poco más, vamos a decir, originario, no tanto del insulto. Y todavía en el siglo XVI la gente no sabía muy bien qué significaba esta palabra. Sin embargo, idiota aparece ya usado decenios más tarde por Cervantes, Quevedo, Tirso de Molina, Baltasar Gracián, Lope de Vega y Calderón de la Barca, toda esa gente que conocemos del Siglo de Oro. Entonces tenemos este ejemplo del Quijote donde todavía podemos verle incluso el sentido de inexperto o ignorante en una materia lego, como habíamos dicho antes. Está aquí hablando el Quijote con un galeote que dice: no es así como quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada, y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida, y aun había de haber veedor y examinador de los tales como le hay de los demás oficios, con número deputado y conocido como corredores de lonja, y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, es decir, gente que no es experta en la materia y que no entiende, por eso poco entendimiento, como son mujercillas de poco más a menos, pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia, que a la más necesaria ocasión y cuando es menester dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha. Entonces aquí, en este ejemplo, vemos que hay un poco de las dos vertientes. Idiota en el sentido de inexperto, aquí está más o menos diciendo que el oficio de alcahuete debería ser algo que esté regulado, por así decirlo, que sea para gente experta en ese oficio.
¿no? Y entonces luego se queja de que no es así, sino que es gente idiota, gente que no es experta en ese oficio, como las mujercillas, los pajecillos, los truhanes, toda esta gente baja, de pocos años y de poca experiencia, pero luego vemos que también lo une ya simplemente con la idiotez, con la estupidez, con ser tonto, ¿no? Cuando dice, se les hielan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha.